¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Ana Treyes, bienvenidos a las mañanas informativas aquí en UCI. Comencemos hablando un poco de este temblor de 5.5 que hemos sentido muy tempranito, el epicentro en Mala. De momento se ha dicho que habrán pequeñas réplicas, no habrá que alarmarse, pero sí estar atentos y por supuesto recordarles siempre que tienen que tener la mochila de emergencia y las linternas a la mano, pero sobre todo conservar la calma. Vamos a seguir informando de esto más adelante. De momento vamos a los temas que, como les hemos comentado, son los que nos interesan traer hasta sus pantallas. Bienvenidos desde sus tablets, desde sus computadoras, desde sus teléfonos celulares mientras manejan o ya están en casa o en el trabajo. Vamos a hablar de política, como todos los días. Vamos a hablar con un Pepe Causa. Este señor que me acompaña el día de hoy ha sido asesor del expresidente PPK, y le preguntaremos, porque todo indica será candidato a la alcaldía de Lima por el partido de PPK, que, como ya les hemos contado, sigue vivo, coleando y con intenciones de participar en estas elecciones. El señor Jorge Villacorta está conmigo. Señor Villacorta, buenos días. Ana, muy buenos días. Saludo a toda la audiencia. Bueno, en principio, ¿va a postular a la alcaldía de Lima? Sí, yo he presentado mi propuesta al partido. Ya. Lo vengo trabajando con las bases y con los dirigentes sociales desde hace más de un año. En realidad, como secretario nacional de organización, es mi responsabilidad tener un contacto permanente con las bases, con los dirigentes, y ir siempre viendo la realidad social, económica del país. Y esto lo he venido haciendo ya como una manera de vida desde mucho tiempo atrás. Usted está con PPK desde la campaña. Yo soy el fundador del partido, ¿no? Desde antes de la constitución del partido, y por supuesto toda la campaña. Fui jefe nacional de campaña. En el primer momento el coordinador nacional era Gilbert Violeta y después Martín Vizcarra. Mi responsabilidad era Lima, en realidad, o sea, corrijo la versión anterior, mi responsabilidad era solamente Lima, y jefe nacional de campaña era o Gilbert Violeta o Martín Vizcarra en la segunda etapa. ¿El actual presidente? El actual presidente. Entonces, conocemos bien lo del plan de gobierno, las propuestas que hicimos en los asentamientos humanos, de, por ejemplo, muros de contención, pistas y veredas, agua potable, o en Gamarra con los productores de pequeñas y microempresas para reactivar toda la industria y el trabajo de tantos peruanos que se mueven en ese sector, ¿no? O sea, a raíz de la campaña también, bueno, a raíz de la campaña ha servido para recorrer todas estas zonas de Lima, pero por otro lado también usted tiene experiencia en gestión pública, ¿no? Así es. Bueno, cuénteme, un poquito antes de entrar a lo que le gustaría para Lima, hablemos un poquito de su partido. ¿Todavía tiene contacto con el presidente PPK? Bueno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski está en su casa, ¿no? Y uno puede ir a visitarlo, a conversar con él, a tener un contacto. Yo he ido hace como un mes, conversamos. Y bueno, evidentemente está preocupado en armar todo su esquema de defensa, y esperamos de que después de que empiecen los procesos se desvirtúe cualquier tipo de imputación que se le ha hecho al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Su relación con él es buena porque en un momento usted fue asesor y luego tuvo que renunciar, ¿no? Por unas denuncias que hubieron de ventas de cupos para el Parlamento, etcétera. La cosa es que usted y su cercanía ya no fue tanta en la segunda parte. ¿Cómo está su relación ahora? Mire, en primer lugar, en el tema de lo primero que te he dicho, venta de cupos, eso se desvirtuó absolutamente, ninguna participación de mi parte ni de la gente del partido finalmente se desvirtuó. Cero, completamente. Hubo una denuncia que involucró al mismo presidente, ¿no? Pero inmediatamente se desistieron porque era completamente como una represalia ante no haber conseguido un puesto para el Congreso. Pero eso se desvirtuó y no pasó ni siquiera el tema fiscal, ¿no? O sea, eso quedó absolutamente en cero, y mi participación de ninguna manera, de ninguna forma y en absoluto completamente desvirtuado. Ese es el punto uno. Y el punto dos, en la dinámica política se presentan situaciones que ameritan a tomar posiciones. Nosotros, en mi caso como asesor presidencial, tomamos la determinación de dejarlo al presidente en la libertad de que reestructure toda esa oficina
porque a raíz del tema de Carlos Moreno se armó todo un replanteo de la oficina de consultores y asesores, ¿no? Donde habían otros como Máximo Sanrumán, el mismo Felipe Ortiz de Ceballos y otros asesores. Todo eso se reestructuró, se cambió y el presidente quedó en libertad. O sea, cuando uno está en la administración pública tiene que tener la capacidad de renuncia y no aferrarse al cargo, porque lo que uno tiene que hacer es dar un servicio, un aporte. Pero si la cosa se complica por A o X motivo, ya sea exógeno o del motivo que sea, uno tiene que dar un paso al costado y seguir en su carrera política. Perfecto, entonces usted supo dar el paso al costado, lo que me está contando, la denuncia quedó en nada, pero luego usted se enfadó mucho con el gabinete Zavala, ¿no? No los quería claramente, ¿no? Tuvo unas expresiones duras, les llamó como un Ku Klux Klan, y entonces eso enfadó al presidente. Eso pasó. A día de hoy, ¿cómo resolvieron esa diferencia? Bueno, en primer lugar, cuando uno está en política y hay libertad de expresión, de pensamiento y de opinión, nosotros, y en mi caso particular, la intención era advertir al presidente de que había que tomar otros caminos, de que la forma en que se estaba constituyendo el gobierno y el gabinete no eran lo que nosotros habíamos ofrecido en campaña precisamente y no era lo que estaba en el plan de gobierno. Eso me quería preguntar, puntualmente, ¿qué cosas no eran? Algo que marcó un problema que creo que todo el Perú ahora es consciente y lamentablemente el tiempo ha ido dándonos de alguna manera la razón en ese punto fue el tema chincheros, las adendas. O sea, el Partido Peruanos por el Cambio venía con un programa de reactivación económica y ese era nuestro punto fuerte, ¿no? Pedro Pablo, una experiencia enorme en economía, va a reactivar la economía porque venía del gobierno Humala cayendo, ¿no es cierto? Nadie habló de una recesión, pero sí de que la economía estaba contenida, ¿no? Entonces Pedro Pablo con su equipo iba a la reactivación. En vez de entrar en eso, nos metimos en adendas y nos metimos en el tema de chincheros y nosotros advertimos. Eso no tiene que ser ninguna animadversión ni debe ser motivo de algún antagonismo con nadie. Con nadie. O sea, nosotros decimos, el tema del aeropuerto de Chincheros nos parece que está muy bien, pero el tema de Cunturhuasi nos parece que no debe prosperar. ¿Por qué? Porque su oferta financiera no había cerrado, se hablaba de tasa de interés de 22-24%, lamentablemente le hacen salir al presidente con una pizarrita explicando la tasa, ¿no? Pero lo cierto es que no había un cierre financiero y perfectamente en ese momento se hubiera podido cortar todo el tema y no había tenido que renunciar ministros, no había tenido que renunciar Vizcarra, ¿no es cierto? ¿Esa fue la primera fricción claro, Vizcarra-PPK? No, yo diría de que la adenda no era lo que nosotros teníamos en el plan de gobierno. Nosotros teníamos la reactivación económica, la pequeña y microempresa, generación de oportunidades para jóvenes, agua y desagüe para la gente. Pero queda claro que había una presión. Entonces vienen las adendas, ¿no? Bueno, pero por eso el partido, ¿no es cierto?, toma una posición técnica y muy mesurada. Porque ¿dónde está el pecado en decir esta adenda no es conveniente para el Perú? En ningún sitio. Si alguien dice eso, bueno, vamos a analizarlo porque creo que todos queremos el bien del Perú. O sea, nadie quiere un bien personal o familiar en un tema del Estado. Entonces nosotros dijimos, esa adenda hay que pararla. Si se hubiera hecho eso, no hubiera originado el cisma que originó el tema Chincheros. No solamente el tema de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Que inclusive, si te acuerdas, Ana, la bancada de Fuerza Popular planteaba que no solamente debe renunciar a ministros, sino también debe renunciar a la primera vicepresidencia porque este contrato es dañino para el Perú y todo. Entonces, si eso hubiera pasado, ¿no? Hoy día no tendríamos un presidente como Martín Vizcarra que realmente ha retomado, digamos, la senda del desarrollo y creo que de la esperanza para muchos peruanos. ¿Habló con Martín Vizcarra en ese momento usted? No hablamos, pero creo que si él escuchaba nuestras críticas, creo que las tomó como por lo menos serias, ¿no? Porque al final él no firma la adenda. Por eso, él estaba también en desacuerdo. Yo pienso que sí, ¿no? Porque no la firmó. Entonces, sin ninguna comunicación, ¿no es cierto? Nosotros como gobierno, como partido de gobierno, dimos una posición que fue acertada, porque al final no se firmó el contrato, al final tuvo que salir hasta Alfredo Tor, Contraloría, ministros, todo un problema. Entonces, ahí empezó el tema complicado,
Qué lindo hubiera sido de que en esos primeros meses nos hubiéramos abocado, por ejemplo, a trabajar con núcleos ejecutores en todo el Perú, a hacer la obra grande y chica que necesita nuestra patria, sacar proyectos de todo tipo, industriales, mineros, en consenso, como decía Pedro Pablo, con el adelanto social para la gente, estuviéramos en otra realidad. O sea, usted ve en nuestro plan de gobierno en ningún momento dice adendas, o sea, reactivar por adendas megaproyectos, que ya veíamos cómo se venían las adendas, sobre todo en transportes, ¿no? En cada uno de los grandes proyectos que se han tenido, donde se han encontrado temas de corrupción, de falta de transparencia, básicamente en las adendas. Pero el presidente no los escuchó. Nosotros dimos una propuesta para ser evaluada, ¿no? O sea, se entiende de que cuando uno está en política, necesariamente o tienes que ser advenedizo, o tienes que ser sí señor, o tienes que bajar la cabeza cuando opina el dirigente mayor. Y no es así. Si estás en política, tiene que haber debate, divergencia, diferencia, dentro del partido y fuera del partido. Pero usted siente que el presidente en ese momento cerró. No, lo que yo sentí, por eso mis declaraciones filas de ese momento, fue que no estamos por el camino que en campaña ofrecimos al Perú. Ya. Básicamente. Y en esa campaña, ¿no es cierto?, estaba Pedro Pablo como presidente y estaba Martín como vicepresidente, ¿no? Porque Martín sigue siendo el presidente del partido Peruanos por el Cambio, que gana la elección, ¿no es cierto?, con el voto popular, también es verdad, con la venia, con la anuencia y con el respaldo de las fuerzas democráticas, porque no hay que taparse tampoco la visión política. Nosotros pasamos a segunda vuelta con 21 puntos y nuestra fuerza adversaria llegaba a 40. ¿No? Y en una semana la Fuerza Democrática dijeron vamos a apoyar la alternativa democrática y pasamos a 45 y de ahí se ganaron las elecciones raspando con 40.000 votos. A ver, rapidito para poder hablar de Lima. En el tema, usted ha dicho que en ese momento la bancada fujimorista pedía no solo la renuncia de Vizcarra, sino... ¿Te acuerdas? Estaban como han estado durante todo el periodo de PPK, ¿no? Claro. Que yo lo grafico con una foto, ¿no? Cuando entra Pedro Pablo al hemiciclo, ni se paran, ni lo aplauden la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular. Okay, entonces pero cuando entra Martín, y lo cual saludo y me parece bien, porque así somos todos peruanos, todos tenemos la camiseta del Perú puesta y en el corazón, y cuando asume un presidente, todos queremos que lo haga súper bien para que el Perú desarrolle, ¿no es cierto? Entonces, esa situación no pasó con Pedro Pablo, sí pasó con Martín y en buena hora, ¿no? Pero esa imagen fue una imagen de que dice se vienen tiempos oscuros. ¿Y por qué no pasó con Pedro Pablo Kuczynski? Porque el resentimiento, ¿no?, de la derrota tan ajustada, ¿no? Mira, nosotros el último día de la campaña, como jefe de campaña en Lima, seguíamos trabajando, el mismo día de la elección. O sea, el domingo de la elección nosotros hicimos un desayuno, me acuerdo, en Matute, ¿no?, con la gente, abierto en la calle misma, en la pista, ¿no? Participaba la gente, fue un evento muy lindo, muy popular, muy social, ¿no? Y digamos, y Fuerza Popular hizo un desayuno cerrado agradeciéndole a su gente de campaña la victoria prácticamente. Nosotros estábamos muy tensos, ¿no? Porque sabíamos que si se ganaba, se iba a ganar por un voto. Bueno, fueron, ¿no?, 40.000 votos. 40.000 votos, ¿no? Pero nosotros, tranquilamente, desde que la primera vuelta de 21 puntos, duplicar y más que duplicar para llegar a 50 más 1, nosotros estuvimos tensos y trabajando toda la campaña, ellos daban como seguro la victoria, ¿no? Y en política nada es seguro. Ya, entonces, ¿cómo tú procesas, ¿no es cierto?, de que después de que le llevas prácticamente el doble a tu rival anterior, pierdas la elección en el último segundo? Se puede procesar, como, pero no como lo Hillary Clinton, que lanzó su tuit y dijo gracias, chao, hasta luego. Y punto, sí, ¿no? Eso claro. de la madurez política también es importante. En fin, ¿fue un error del presidente PPK indultar a Fujimori? Yo no estuve de acuerdo. O sea, mi posición era distinta, ¿no? Pero el presidente, en su calidad constitucional de presidente de la República, podría hacerlo y lo hizo, ¿no? Y eso ya es una determinación en la que yo no puedo opinar, porque esa es su atribución. Mi posición era que siempre dije, ¿no?, por un tema humanitario, por supuesto que sí, por un tema de salud, por un tema de enfermedad, por un tema
personal, de acuerdo. Ya, le pregunto por un porque tema de peso político, es que... no porque tengo 71 congresistas, lo tienes que hacer, estaba en contra. Y lamentablemente, en la forma en que se dio, ya muchísimo peor, ¿no? Y además fue la cascada, ¿no? Porque ahí fue que todo se empezó a partir y vino la segunda vacancia y en fin. Bueno, ¿usted siente que el gobierno de Martín Vizcarra es la continuidad de ustedes? Porque fue elegido con ustedes. A la vista del gabinete que ha nombrado, a la vista de la presentación que ha tenido. Yo creo que es una realidad completamente distinta y diferente, ¿no? O sea, creo que a ningún peruano desea que su presidente constitucionalmente elegido se vaque por renuncia, ¿no? Y mucho menos en la forma en que todo esto terminó realizándose. Pero es una realidad distinta porque Martín es una persona distinta a Pedro Pablo, ¿no? Porque adicionalmente tiene el respaldo y que lo han dicho públicamente, y ahí está no solamente en el tema del voto de confianza, sino también en la facilidad para las atribuciones legislativas, lo han dicho. Entonces, Pedro Pablo no tuvo eso, ¿no? Ahora, sí veo que se ha aprendido de los errores, ¿no? Mucho más cercano, mucho más abierto, mucho más popular, mucho más real, más pegado, aunque parezca paradójico, al plan de gobierno que ofrecimos en campaña. Bueno, usted va a postular ahora a Lima por una marca PPK, no por una marca Vizcarra, que se parece más al original. ¿Cómo va a ser para llegar con esa marca? Efectivamente, uno de los errores del presidente PPK fue que se le sentía ya desde antes como una persona aislada y peor durante el gobierno. Claro, pero el partido se llama Peruanos por el Cambio. Es verdad que las siglas coinciden perfectamente con el presidente. Con el nombre, no es un error como algún periodista dijo, es un error ortográfico. No, Fue puesto para un eso, nombre, ¿no es claro. cierto? Ahora, ese nombre y ese símbolo, en la última asamblea hemos ya decidido a nivel nacional cambiarlo, pero después de esta elección. Mientras tanto, tenemos que ir con el Partido Peruanos por el Cambio y con el símbolo que tenemos. ¿No? Nosotros como partido no tenemos por qué agachar la cabeza y no tenemos de qué avergonzarnos, por varios motivos. En primer lugar, porque tenemos una base social enraizada a nivel nacional, que lo único que ha hecho es trabajar para alcanzar una propuesta de gobierno. Pero ni siquiera la gente del partido, ¿no? Ha podido decir, bueno, la gente del partido inmediatamente se abalanzó sobre el botín político y todos fueron ministros, viceministros, directores generales, cero. O sea, la participación del partido, ¿no? Es muy, muy, muy escasa, ¿no? Básicamente por propio evaluación, currículo y presentación, seguramente en concurso, ¿no? Pero en el gabinete, digamos, aparte de Salvador Heresi, que sí es secretario general del partido, ¿no? Y que nos parece muy bien su participación en el gabinete, creo que lo está haciendo muy bien, no tenemos otras carteras y sin embargo, yo lo dije además en eso que tú acabas de recordar de los aportes que hacíamos de manera autocrítica al gobierno de Pedro Pablo, es decir, un gobierno de ancha base, que represente todas las vertientes políticas que tiene nuestro país, ¿no? Inclusive desde esas fechas nosotros recomendábamos abrir la cancha, ¿no es cierto? Y tener un trabajo social y de calle, ¿no? Entonces va a recurrir a eso. Nosotros vamos con nuestro partido, claro. Vamos con el símbolo, no tenemos de qué avergonzarnos, no tenemos ninguna tacha de ningún tipo, no hemos participado en absolutamente nada que tú puedas decir asociado con algo que se pueda criticar. El partido está limpio y está intacto para participar. Ok, ¿y cuál va a ser la bandera de esta candidatura? Hay como 20 candidatos, creo, casi 20 a la alcaldía de Lima. Está difícil. Bueno, tiene que ser una bandera netamente por Lima, pero básicamente focalizada en los famosos 3 puntos que creo que todos los candidatos te lo han repetido acá. Básicamente es el tema de seguridad, el tema del tráfico, ¿no es cierto?, y el tema de la infraestructura de transporte, o sea, mayores túneles, mayores puentes, mayor infraestructura. En el tema del tránsito, mayor ordenamiento, mejor semaforización. En el tema de la seguridad ciudadana, nosotros planteamos trabajar con todos los licenciados que tenemos en Lima, que ya digamos, han renunciado o que están jubilados, pero que tienen una gran experiencia como licenciados, ya sea de la policía o de las fuerzas castrenses, que puedan
incorporarse a una base de datos para funcionar como un sistema de inteligencia que tanto se critica que no hay en Lima, ¿no es cierto? Y que podría ser la inteligencia ciudadana incorporada a un monitoreo desde el municipio, cosas reales de aporte del ciudadano, ¿no? Y por supuesto tener claro de que la candidatura es una candidatura a la vecindad, al buen vecino. No eres presidente de la República, ni ministro del Interior, ni ministro de Transportes, lo que eres alcalde, ¿no? Entonces tienes que saber coordinar, ¿no? Quien gane con el gobierno, tener buenos vínculos para poder concretar lo que tú quieres hacer, porque si tú tienes planes con seguridad ciudadana, tienes que tener un vínculo y una comunicación con el ministro del Interior, que es el responsable del tema. Y si quieres hacer gran infraestructura en Lima para ampliar el tren eléctrico, ampliar el metropolitano, ¿no? Hacer otras vías de conexión, de acceso, tienes que tener el reporte y el apoyo del Ministerio de Transportes. Y así se ha hecho en los anteriores gobiernos, ¿no? Con aportes, con partidas. Ya, pero ahí hay un problema y una papa caliente, que es la infraestructura. ¿Cómo va a enfrentar usted? La Contraloría acaba de emitir un informe sobre los peajes, que es un escándalo. ¿Usted tiene alguna idea de, o sea, es una cantidad brutal de peajes para los 140 kilómetros que tiene Lima de vías, sí, ¿no? Pagar unos peajes, o sea, para ir de Ancón a San Juan del Lurigancho creo que se paga 25 soles ida, 25 soles vuelta, es una barbaridad. Y ya la Contraloría ha dicho que ahí hay irregularidad. ¿Usted qué haría? Bueno, en el tema de peajes definitivamente no podemos tener versiones populistas de decir vamos a anular todo y se anulan los peajes y se desconocen los contratos porque el Perú pasaría a ser no elegible, ¿no? Que ha pasado en otros gobiernos, ¿no? Pero sí hay que revisarlo y sí hay que ver si hubo un nivel o no de corrupción, porque digamos un contrato que tiene vicio de corrupción en sí mismo se inhabilita. Entonces eso hay que revisarlo y tenemos que llegar a esa visión panorámica, o sea, no mirar solamente el árbol del peaje de Puente Piedra, sino el peaje de todo Lima y cuánto gasta un limeño para moverse de un sitio a otro. Es que es una barbaridad. Y ser, digamos, coherente en ese nivel, porque con un sueldo mínimo de 930 soles, ¿cómo puedes pagar 25 soles diarios para movilizarte, ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo, pero con responsabilidad, con criterio y también con transparencia, porque no podemos cohonestar contratos que tienen el vicio de la corrupción. Eso sí se tiene que parar y con eso no se puede continuar. Inclusive ahora se está hablando, ¿no? Que se está analizando un tipo de seguros, ¿no es cierto?, que te cubran de cualquier hecho de corrupción o de mala ejecución de obra que antes existía, que se llamaba las pólizas CAR o las TREX, y era sobre maquinaria. Entonces tenemos que tener un tipo de seguridad para estar completamente claros en los 11 millones de limeños de que los contratos que da el municipio son transparentes y son para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Ya, pero estos contratos, o sea, la Contraloría dice que hay unos vicios y unos vicios bien complicados. Ahí tienes una base. Sobre esa base técnica se puede empezar a trabajar y armar una mesa de negociación con los propios concesionarios. Con los concesionarios, ¿no? Porque, o sea, los niveles de aumento de peaje del 33 al 76%, eso es desproporcionado. No tengo palabras para decírselo, pero se lo digo, hay demasiados peajes, más de los que se necesitan. Y no queremos enfrentamientos entre limeños como vimos en Puente Piedra. Exactamente. Cuando una situación anormal, irregular, es conestada por el status quo político, lo que sucede después es la población, de alguna manera se enerva, sale a las calles y hay enfrentamientos. Entonces, lo que tenemos que evitar es llegar siempre a eso y resolver los problemas cuando ya están derrumbando la caseta y hay presos dirigentes vecinales y sociales y hay probablemente víctimas. Entonces, para evitar llegar a ese nivel de confrontación, antes, digamos, en paz, hay que hacer una mesa de diálogo, llamar a la Contraloría, ver los defectos y, digamos, apelar en primer lugar, a la buena fe, al deseo del empresario en ejercer una actividad lícita económica, pero sin, digamos, exprimir al ciudadano. Nos van a llevar a un arbitraje y vamos a tenerlas de perder. Miren, los arbitrajes el Estado normalmente no le va bien, ¿eh? Por eso. Ya hemos visto además los manejos en que pueden haber en los arbitrajes, ¿no? Sobre todo si son de hecho. Si fueran arbitrajes de derecho hay muchísimo mayor argumento para defenderse. Pero en una administración mía en el municipio de Lima eso va a ser transparente, porque con, digamos, la trayectoria política de años que uno tiene, lo que quiere es seguir vigente en el aspecto político y seguir ejerciendo desde nuestra posición de secretario general de organización
una posición política. Y para eso tú tienes que estar dispuesto y sujeto a ser una persona que el escrutinio popular indica, ¿no?, si tienes la confianza de la gente o si no la tienes. Si haces una gestión transparente, la vas a tener. ¿Cuáles serán sus indicadores de transparencia? ¿Cómo los va a implementar? Mire, en primer lugar, se tiene que mantener el nivel de diálogo y consenso con la población en la calle. Es decir, salir digamos, del Palacio Municipal y tener reuniones con los dirigentes sociales en los 42 distritos de Lima, ¿no es cierto? Y con los alcaldes, porque creo que el alcalde Castañeda se ha pasado por encima de varios, ¿no? Con los alcaldes, ¿cómo Con ves? alcaldes es esencial. O sea, si tú eres alcalde de Lima y no coordinas con el alcalde de Villa El Salvador, de San Juan del Lurigancho, de Independencia, de Ate, de Bu, ¿no?, y decir, bueno, vamos a hacer esto en equipo, tienes esto de presupuesto, te aporto algo, vamos al gobierno a pedirle que aporte tal cosa, vamos a hacer una vía en que mejore la comunicación en Lima Norte, en Lima Sur, en Lima Este, hay que aportar todo. Vamos a organizar el tema de la seguridad ciudadana de manera articulada, ¿no es cierto?, que se pueda monitorear todos los serenazgos a nivel de Lima. Eso lo podemos hacer tranquilamente con una laptop, con un celular, pueden estar monitoreados los jefes de seguridad de los 42 distritos y sobre todo con la población que participe. O sea, que no participe evidentemente frenteando una banda, porque sería irresponsable, pero lo que dicen los expertos es que falta servicio de inteligencia, que eso se perdió, pero en cada distrito el ciudadano, el vecino, sabe dónde están los núcleos problemáticos de su sector, de su barrio, del distrito, y tenemos tantos buenos policías, que te estoy diciendo, generales, coroneles, que están jubilados y que están perfectamente en toda su plenitud para aportar, para ayudar, pero también tenemos licenciados de la policía, de suboficiales o licenciados del ejército, ¿no?, que quieren aportar y que quieren ayudar. O sea, usted va para el tema de inteligencia ciudadana, para el tema de la intervención posterior, ya sea con el serenazgo, si la medida lo acredita, o con la policía. O con la policía. Vale, pero ¿cómo hacemos inteligencia ciudadana en distritos que tienen 8 serenos? O 10 serenos, o 20 serenos. Exacto. O sea, ahí es complicado. Claro, por eso porque yo no estoy diciendo que es el sereno, sino que es el ciudadano. Es el vecino, es el que está en su casa, es el que sabe dónde están los núcleos problemáticos. Pero luego hay que implementar, ¿no? Claro, eso tiene que tener una base de datos, está incorporado al municipio de Lima, ¿no es cierto? Entonces hay un nivel de coordinación con el Ministerio del Interior para que actúen en talos sitios. Pero si lo que dicen los expertos es que perdimos la policía de investigaciones y lo que se necesita es inteligencia, ¿no es cierto? Y tenemos los vecinos que están viendo lo que está pasando, ¿no? Claro, no tienen infraestructura ni la organización para enfrentar, no tienen por qué hacerlo porque no es su responsabilidad, pero sí pueden ser como una base, como un ejército, ¿no?, de inteligencia a nivel de Lima, que bien coordinado con los jefes de seguridad de los distritos y la Municipalidad de Lima, con el Ministerio del Interior, tendrías una base de datos de miles de vecinos que se integrarían a un servicio de inteligencia. ¿Y el serenazgo? Porque ahora es metropolitano nada más. Serenazgo tiene que estar integrado y tiene que estar comunicado, porque si tú vives en Magdalena, ¿no?, y tienes un atentado y se pasa inmediatamente a San Miguel, ¿no es cierto?, está tan cercano que se tienen que integrar los propios serenazgos, y cuando eso funciona, así se ha demostrado, tiene un éxito enorme. Por eso. Por ejemplo, yo estaba por Magdalena, me arrancharon mi celular, ¿no?, y se va en dirección a la Avenida del Ejército, a San Miguel. Pero tienes que integrar si hubiera comunicación inmediata, la moto que me arranchó el celular, lo agarran en la Avenida Brasil, o lo agarran en la Avenida La Paz, en otro distrito, y así vamos bajando el tema, ¿no? Porque según las estadísticas dice que se roban 2 millones de celulares. Sí, el robo menor es el que está fatal, es el que más mortifica a las personas. La cartera, el bolso, el mercado. El arranchar, exactamente, es eso. En el tema del transporte, el metropolitano queda chico, ¿no? La demanda es altísima. Los corredores están a media caña porque con la informalidad nadie se puede meter, ¿no? Le quitan el sentido a la existencia del corredor azul o de los rojos que ahora han puesto. Claro, ¿cuál es su propuesta? Te digo una cosa, el ordenamiento en sí, ¿no?, de los serenazgos ayudando en transporte, de los propios vecinos también ayudando en el tema de dar la información, porque ahí yo a veces manejando veo tráficos inventados. El tráfico no existe, pero hay un micro parado, hay una persona que estacionó y está esperando a alguien. Entonces una foto que amerite una multa y que se empiece a parar ese tránsito por falta de
digamos, de responsabilidad y de preocupación por el otro, ¿no? Entonces tenemos que hacer infraestructura, obviamente tenemos que alargar el metropolitano, tenemos que poner más buses, todo eso es un costo y todo eso el concesionario te va a decir, ok, ¿cómo participamos en este tema? ¿De dónde? Pero tú pasas por el metropolitano y ves ese nivel de colas y de presión, que ya no ves personas, ves bloques, ¿no? Que está tan pegado todo de que ves un bloque de gente, pero no puedes individualizar a una persona porque está todo tan pegado, ¿no? Entonces eso necesita tener muchísimo más carros, pero eso hay que hablarlo con el concesionario y el municipio y el Estado tienen que participar con un subsidio, como pasa en todas partes del mundo, como pasa en Brasil, en Argentina. ¿Y usted es partidario de los teleféricos, que es otro ítem que atraviesa las campañas? Mire, habría que ver su nivel de realidad, ¿no? Porque en campaña se ofrecen helicópteros, ¿no es cierto? Se ofrecen de que digamos, los tiempos se van a bajar porque yo soy tal, o que yo voy a combatir la seguridad porque, digamos, puse bombas a las dragas en Madre de Dios. O sea, hay que, digamos, ser conscientes y dar una propuesta real. Yo creo que las cosas sí pueden mejorar, pero tiene que haber un trabajo. Y además, no estamos candidateando para la presidencia de la República, sino para alcaldes distritales o de Lima. Y eso tiene necesariamente unas limitaciones dentro de la gestión y del presupuesto. Por eso es tan importante tener ese vínculo con el gobierno y poder tener un nivel de empatía, ¿no es cierto?, que las cosas salgan de una manera más rápida, más inmediata, ¿no? Porque cuando es campaña y uno ofrece y asume, normalmente tu grado de aceptación es muy alto porque has ofrecido, has hecho propuestas, has hecho promesas. Pero cuando ya pisas, digamos, te pones en la cancha, ¿no es cierto? Y tienes que agarrar la pelota y empezar a driblar al enemigo, que es la burocracia, que es la corrupción, que es la falta de presupuesto, ¿no? Y te encuentras además que muchos alcaldes lo que tienen de su presupuesto es el 80-90% en gastos de personal, en gastos corrientes, que te queda muy poco para inversión. Te das cuenta de que si no trabajas con financiamiento, con alianzas públicos-privadas, con el aporte del gobierno y también la conciencia del gobierno que tiene que ayudarte para generar una mejor ciudad, no tienes cómo. Ahora, yo además planteo, por la experiencia de haber sido presidente de SEDAPAL, de que hay muchos asentamientos humanos que no tienen agua ni desagüe. Y en el plan maestro de SEDAPAL no van a tener inversión, sino probablemente en 10 años. Ahí tengo un esquema para entrar fuera de los ductos de SEDAPAL, hacer inversión en esos asentamientos humanos. ¿Sí? Fuera de, digamos, o sea, de traer el tubo, fuera de traer el desagüe. Para que la gente claro, por ejemplo, tienes un asentamiento humano que tiene 500, 600 viviendas, ¿no? Pones una gran cisterna matriz, ¿no es cierto?, de polietileno, 1000 metros cúbicos, una cantidad. Pones en cada vivienda, le haces una estructura, porque muchas veces la calamina no va a aguantar ni la estructura de la vivienda. Pones una estructura, pones un tanque arriba, ¿no es cierto?, que alcance para la familia, haces una conexión al tubo, del tubo bajas con una manguera o con otro tubo y te instalas tu water, instalas tu ducha, ¿no? Y el agua lo llevas con cisternas. Entonces ya no tienes agua contaminada, ya no tienes esos baldes, tú sabes cuánto paga por metro cúbico en Miraflores y en Lima, en San Isidro, lo cual no es un demérito, lo cual está bien, paga un sol 70, 2 soles por un metro cúbico que viene a ser 1000 litros. Nuestros conciudadanos más pobres de los asentamientos pagan 12 soles, 15 soles, por una razón muy simple, esa cisterna tiene que subir 500, 600 metros, ¿no es cierto? Y tiene un gasto de gasolina y tiene un peligro enorme, además porque no hay pistas para subir. Y muchas veces hay un punto en que baja el hijo o la ama de casa o el jefe de familia para ponerse con un palo, 2 baldes y subirlos. Eso lo podemos resolver, ¿no es cierto? Entonces se llega a agua segura, se pone esos tanques elevados que además tienen filtros, se verifica la calidad del agua y el precio sería muchísimo menor. Más o menos. Muchísimo menor. ¿Hay posibilidad de calcular? Mi idea sería llevarlo a términos cercanos a las tarifas que tiene SEDAPAL. No lo puedo creer. Sí, porque SEDAPAL tiene tarifa cruzada por diferentes rangos de consumo. Entonces se puede llevar a niveles competitivos, digamos, pero además generamos pequeñas empresas populares de administración de agua potable. Que dicho sea de paso,
existe, en Pachacute existe, los COAP que le llaman. Ya. Entonces, no es el SEDAPAL, sino es el vecino, ¿no es cierto?, de que administra esas 50 casas, ¿no? Y le cobra a cada uno por cada llenada de cilindro. Entonces es compra mayoritaria de agua en realidad. Entonces viene el camión y ya no compras un cilindro, compras todo el camión con la venia del municipio, con el control de precios y con el control de calidad. Entonces mi idea es después irnos con la UNI o con alguien a verificar la calidad del agua y que sea mejor, ¿no es cierto?, de que la que se puede tomar en algún distrito de Lima. Muy bien. Igual sucede, disculpa que te interrumpa, Ana, con lo que es el manejo del alcantarillado, porque tienes agua y tienes water y tienes alcantarillado. Hay biodigestores, ¿no es cierto? Pero también se puede generar ahí el compus para generar todo un desarrollo microorgánico de tipo agrario, ¿no es cierto? Entonces lechugas, se van sembrando. El microhuerto. Microhuerto, de calidad, con inspección y haciendo alianzas. Puedes hacer alianzas con el Instituto Tecnológico de Agricultura, con el PINI, con el Programa Nacional de Investigación Agraria, que tienen programas de fondos no reembolsables que se utilizan en todo el Perú y se pueden usar en Lima para verificar esa producción, el tipo de cultivo, asesoramiento, ¿no? Y si se organiza en estas pequeñas empresas populares, ¿no es cierto?, para manejar el agua. Porque vas a tener un pequeño sedapalito en la parte más alta de un cerro, que es un empresario, ¿no es cierto? Y que además distribuye las utilidades, si lo hubiera, para pagar a alguien que pone el cloro residual, a alguien que le diga, señor, usted está usando mal su agua. Entonces, vamos, un ratito. hay mucho... ¿Tenemos problema técnico? No, pausita, ya llegamos. Hay que tomar uno de estos. Hay que tomar un teogen de Teoma. Hay uno de maca acá.